Caso de colapso en Nueva Zelanda. El estadio Southland fue construido en 1999 para dotar de instalaciones deportivas cubiertas a la región de Southland, Nueva Zelanda. La instalación incluye diversas pistas multideporte, así como todo tipo de facilidades para un centro de tales características. En noviembre de 1999, durante su construcción, se observaron ciertas deformaciones en el tejado ya construido de las pistas cubiertas. Dichas deformaciones se repararon y finalmente las instalaciones fueron inauguradas en el año 2000. En el accidente, las principales áreas que se vieron afectadas debido a la nieve fueron las que vemos en la imagen. El colapso comenzó debido al fallo por compresión de uno de los cordones superiores de la cercha del tejado que se encuentra más al norte. El fallo se propagó a los tejados de los alrededores, provocando un desplazamiento de las columnas que lo soportaban en dirección oeste. En consecuencia, todo el edificio se desplazó hacia el oeste, provocando que los pernos entre la cercha central y las dos columnas más al este se fracturaran. Justo después, en consecuencia de esto, en la parte oeste de las pistas polideportivas, una de las cerchas cayó al suelo. Las causas del colapso fueron una combinación de factores como una fuerte nevada, defectos en la obra y falta de supervisión en la obra. La carga de nieve estimada en el momento del derrumbe era de 0,3 kPa sobre el tejado. El requisito de carga de nieve sobre el tejado para el que fue diseñado en su día, según la norma NZS 4203 del año 1992, tiene un valor de 0,4 kPa. Además, el tejado fue diseñado para una carga permanente de 0,41 kPa, siendo la carga total teórica soportable por el tejado de 0,81 kPa. Aunque el tejado estaba diseñado para una carga permanente de 0,41 kPa, el peso propio era algo menor, siendo su valor de 0,34 kPa. Esto deja más margen todavía para la carga de nieve. 0,31 menos 0,34 igual a 0,47 kPa de nieve, por lo que resulta bastante improbable que el derrumbe se debiera a la nieve acumulada en el tejado. Defectos durante la construcción. Durante la obra hubieron algunas incoherencias entre diseño y elementos estructurales. Además, una numerosa parte de soldaduras no se realizaron correctamente, careciendo de la resistencia necesaria e incluso no llegándose a realizar en algunos casos. Supervisión de la obra. Las deficiencias identificadas se podían haber evitado si hubiera habido un director de obra monitorizando físicamente el desarrollo de la misma. Hubieron varios puntos en los que no se cumplió el reglamento. La fabricación de los tubos de acero y las soldaduras no se correspondían con los estándares que marcaban los reglamentos. Los muros de algunas de las pistas polideportivas tenían espesores menores de los especificados. El refuerzo de acero de las columnas de hormigón se descubrió que era menor que el que requería el reglamento para estructuras estándar de hormigón. Luego se puede decir que tanto el proyectista como la ejecución de obra no se ajustaba a la normativa. La propuesta de mejora que habría permitido evitar el fallo es haber hecho un correcto montaje de acuerdo a la normativa vigente. Colapso en Girona. Ahora atendemos al caso de una estructura que falló o colapsó por acumulación de nieve. Este colapso se produjo en el año 2010 en Girona, donde un temporal de nieve derrumbó la estructura de un polideportivo. ¿Cómo era la estructura? La estructura era de hormigón y estaba cubierta por una cúpula geodésica que cubría una luz de 50 por 30 metros. En la siguiente foto podemos ver en el detalle este tipo de cubiertas. La cubierta era espacial, metálica y estaba compuesta de barras de acero inoxidable de sección circular y uniones a base con un tornillo que recoge a las barras previamente achaflanadas, tal como muestra la siguiente foto. ¿Cómo se produce el fallo? Primero vamos a ver el valor de la acción cuando la estructura falla. La estructura falló debido a la acumulación de nieve tras un fuerte temporal en la provincia de Girona en mayo de 2010, uno de los más fuertes de las dos últimas décadas. Esto produjo la formación de una capa de nieve cuyo espesor se estimó en unos 20 centímetros. Esta capa produjo una carga de algo menos de 40 kg metro cuadrado, lo que se tradujo en una solicitación de aproximadamente 16,75 kN. Segundo, veamos la localización del elemento que falla. Una vez producido el derrumbe del edificio, se hizo un informe sobre los daños y se realizaron ensayos mecánicos sobre vigas de la misma clase. Se llegó a la conclusión de que la carga máxima de bandido era de 74,7 kN para las barras de la malla superior, diámetro 70 por 2 mm, y de 16,9 kN para las barras diagonales, diámetro 38 por 1,5 mm.
Así y todo, en análisis posteriores se vio que la cubierta trabajaba con presión en todo su conjunto siguiendo la teoría de la membrana. Se llama así a elementos estructurales cerrados o cerramientos que soportan tensiones y esfuerzos normales, como una vela de barco. Lo destacable era que debido a fallos de diseño, las barras diagonales trabajaban de forma distinta a las barras de la zona superior. Por último, veamos qué esfuerzo encontramos en el elemento cuando se produce el fallo. Como se ha visto en las barras diagonales, la carga del bandeo máxima era de 16,9 kN y la que soportaban era de 16,75 kN, muy cercano al límite. El colapso se produjo por un desplazamiento de la masa de nieve causada por el viento, por lo que unas barras comenzaron a bandear, lo que hizo que otras barras soportaran más carga y superaran igualmente el límite de bandeo, lo que se extendió a toda la estructura. ¿Qué dice la normativa? Solicitación que debía soportar según la normativa vigente. Acudimos a la normativa SEAE, a su apartado 3.5, carga por nieve. El valor de la carga por unidad de superficie se calcula con la siguiente ecuación. Primero definimos SK, que es el valor de la sobrecarga de nieve sobre terreno horizontal y que está tabulado para las distintas capitales de provincias de España. Para el caso de Girona, SK es igual a 0,4 kN por metro cuadrado. Después debemos definir mu, que es el factor de forma. Como la cubierta de este polideportivo no está sujeta a ninguno de los casos definidos por reglamento, dejamos su valor en 1. Así, el valor de la carga por unidad de superficie mínimo según la normativa es 0,4 por kN metro cuadrado. Evaluación de la responsabilidad del proyectista. Teniendo en cuenta que la masa de nieve que produjo el colapso de la estructura se estimaba en 40 kg, vemos que los 40,8 kg por metro cuadrado son mayores que los 40 kg metro cuadrado estimados. Es decir, que aún levemente la carga que soportaba el edificio era algo menor que la que estipulaba la normativa. De por sí, esto atribuiría la responsabilidad al proyectista. Del mismo modo, en el punto 4 del apartado 3.5.3 se menciona que se tendrán en cuenta las posibles distribuciones asimétricas de nieve, debidas al transporte de la misma por viento. Queda claro que el proyectista tampoco tuvo en cuenta este fenómeno al diseñar la estructura. ¿Cómo se podría haber evitado? Uno de los errores principales que se cometió fue el de no comprobar la resistencia de la estructura tras su construcción o mediante un modelo equivalente, ya que el modelo ideal empleado en los cálculos no correspondía con el real construido. Un ejemplo de esta falta de correspondencia es que en la obra real las barras que van a un nudo no cortaban en un único punto. Otro ejemplo es el de la deficiencia en el trabajo de las barras diagonales debido a la forma de la cúpula que hemos comentado. Otro error grave fue no prever la posibilidad de acumulaciones de nieve como la que se dieron. Teniendo en cuenta que la tormenta de nieve que acabó con la estructura era la peor en solo 15 años, puede verse que el proyectista no se molestó en acudir a archivos históricos sobre la meteorología de la zona. Caso de colapso por nieve en Alemania. El 2 de enero de 2006, el techo de la pista de hielo en Bad Reichenhall, Alemania, se viene abajo. 15 personas mueren en el accidente y 30 son heridas. Este ha sido uno de los derrumbes más graves en la historia de Alemania desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Varias son las causas del colapso del edificio que contenía la pista de hielo. El Bad Reichenhall Ice Arena, construido entre 1971 y 1972, era una estructura de aproximadamente 75 metros de largo por 48 metros de ancho. El techo estaba soportado por vigas de 2,87 metros de altura. Estas vigas eran de madera del tipo viga cajón. Este era un tipo especial de construcción. Las vigas estaban formadas por dos vigas superiores e inferiores más pequeñas, hechas de madera laminada. Estas dos vigas estaban unidas por dos paneles de madera. Por lo tanto, las vigas principales de 48 metros de largo eran en realidad tres vigas de 16 metros, unidas mediante el sistema finger joint. Para este tipo de construcción, la normativa alemana prohíbe que las vigas superen la altura de 1,20 metros, lo que se incumple claramente. No se comprobaron los cálculos estáticos. No se ha encontrado una prueba de la inspección del cálculo estructural del techo del edificio por parte de un ingeniero especialista. En caso de haberse examinado, no se habría permitido su construcción. Carga de nieve normal. La carga máxima de nieve que debía soportar el edificio, 1,5 kN por metro cuadrado, no fue sobrepasada en el momento del accidente. Se desecha, por lo tanto, el espesor de nieve como causa del accidente. El esfuerzo a tracción en el centro de las vigas de madera laminada que formaban las vigas principales no fue verificado. El factor de seguridad que debía haberse aplicado a los cálculos del edificio debió ser de 2, en lugar de 1,5, debido a las condiciones de humedad y a la unión de los tramos de 16 metros mediante finger joint. Uso de adhesivo basado en urea formaldehído. El uso de este adhesivo para unir componentes que han de soportar carga estaba permitido solo en ambientes secos, de acuerdo con las normas alemanas vigentes en aquella época.
Se había probado que dichos componentes no resistían las condiciones de humedad del interior de la instalación ni las goteras que se estaban produciendo por falta de mantenimiento del techo. El deterioro de las juntas formadas por el material adhesivo causó un daño fatal a la estructura, al perder su capacidad adhesiva a lo largo de 50 a 80 milímetros de material. Mantenimiento. El techo no recibió ninguna capa adicional de pintura al detectarse goteras y entrada de agua. Fallo. Una de las vigas cajón principales de la parte este del techo falló primero. Eso provocó una reacción en cadena al no aguantar el peso de las vigas adyacentes, ya que además de estar dañadas, estaban sobrecargadas. Resultados y consecuencias. No se debió de usar un adhesivo basado en urea formaldehído, sino uno que resistiera las condiciones de humedad y frío existentes. Se debería haber evitado las vigas de tipo cajón en esta construcción. Se debería haber aplicado un factor de seguridad más elevado, de acuerdo con los fallos de cálculo y las condiciones a las que iba a estar sometido el adhesivo de las vigas. Debería haberse aplicado un mantenimiento apropiado. Deberían haber sido comprobados los cálculos por ingenieros expertos en la materia. El control de calidad en los materiales de obra debió ser más estricto. La edificación estudiada se localiza en el Bronx de Nueva York, concretamente en la avenida Burke. Se trata de un edificio de la empresa CVS Pharmacy. La estructura tiene una superficie aproximada de 1.400 metros cuadrados. La zona afectada, fácilmente reconocible en las imágenes, comprende un área en torno a 500 metros cuadrados, situados en la zona este del recinto. Su armazón está compuesto por una cubierta de chapa metálica y recubrimiento térmico interior apoyada sobre correas metálicas. La estructura principal la componen pórticos de 30 metros de luz, con vigas de celosías longitudinales Warren con montantes auxiliares intercalados, para tratar de reducir la deformación, aunque en este caso no fue suficiente. La nave colapsa desde los pórticos centrales hasta los pórticos de la zona este, que no son capaces de aguantar la sobrecarga de nieve, produciéndose el fallo en el centro de las vigas. Esto a su vez produce un pandeo lateral en los pilares, arrastrando consigo el muro de fachada de la zona norte. Es por ello que los equipos de emergencia se plantearon derrumbar por completo, pero de manera controlada, toda la estructura, ya que no se podía asegurar su estabilidad y por tanto la seguridad de la zona colindante con la calzada. Finalmente, la autoridad competente coincidió la madrugada siguiente al suceso en llevar a cabo el plan de demolición. Si nos centramos en una de las imágenes de los escombros, se puede apreciar una de las vigas de celosía de la estructura principal. Basándonos en las imágenes, se ha concluido que el espesor de nieve en el momento del colapso era de 35 centímetros. Según los cálculos desarrollados en base a la norma ASCE 705, la densidad de la nieve para la zona geográfica de Nueva York, mediante el uso de un factor P sub G de valor 25 libras por pie cuadrado, se obtiene un valor de densidad de 2,71 kN por metro cuadrado, que se traduce en una carga real de 0,95 kN por metro cuadrado. Basándonos en la superficie de la nave, la estructura habría llegado a aguantar sobre sí 1.300 kN. Realizando ahora el cálculo que debería haber aguantado la estructura a partir de una serie de coeficientes en función del tipo de techo y otros factores determinantes, según el uso de la instalación y su localización, se obtiene para esta edificación en concreto una solicitación que debía aguantar la estructura de 0,83 kN por metro cuadrado. Estos valores nos indican que el proyectista cumplió con la normativa en el diseño de la estructura, al ser mayor la carga puntual que se produjo por la nevada a la que debía aguantar la estructura. Sin embargo, probablemente este suceso podría haberse evitado tomando las medidas adecuadas. Las propuestas del grupo que habrían evitado el colapso por nieve son, entre la diversidad de posibilidades, la retirada de nieve manualmente o mediante la instalación de equipos calefactables que evitasen la acumulación de nieve, pero siempre llevando la precaución de conseguir una adecuada devolución del agua deshecha a un sistema de retirada,
para evitar filtraciones que pudieran derivar en un prematuro envejecimiento por humedad.